Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos 3 hizo el prójimo del hombre que cayó en manos del salteador? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Podemos sentarnos, queridos hermanos. ¿Y por qué les traigo la lectura de este evangelio en esta noche? Porque lo que yo les voy a narrar viene a caer en lo que nos acaba de narrar el Santo Evangelio. Muchas veces hay seres humanos en esta vida y en este mundo que por gracia de Dios Altísimo tienen en su niñez un recorrido tal vez un poco doloroso, pero conforme van creciendo en humildad, en obediencia, en sabiduría, Dios los empieza a transformar y los lleva hacia el lugar donde Él quiere que vayan a hacer su obra. Por lo tanto, nuestro patrono San Pedro de Betancourt realizó la misma obra del samaritano en nuestro país, Guatemala. Y por eso quise empezar con la lectura del Evangelio. Les voy a leer un poco la historia de la vida del santo hermano Pedro. Seguidamente, como segundo punto, les voy a explicar todo el proceso en el cual nosotros, como comunidad, llegamos a optar por el nombre de San Pedro de Betancourt. Como tercer punto, vamos a poder nosotros descubrir qué es lo que en realidad hace nuestra comunidad y qué es lo que nos identifica a nosotros como devotos de San Pedro de Betancourt. Porque no solamente se trata de que yo vaya a formar un grupo dentro de la diócesis o dentro de la parroquia buscando un nombre, ya sea de nuestra Madre Santísima, de un santo o por cualquier otra situación, ¿verdad? Nosotros busquemos el nombre de un grupo apostólico dentro de la iglesia, pero tenemos que ver qué es lo que nosotros vamos a realizar y cómo nosotros vamos a evangelizar para poder identificarnos con dicho santo. Amén. Amén. Bueno, también les quiero pedir disculpas porque nosotros teníamos planificado darles algunas copias esta noche, pero no se nos fue posible. En la próxima clase, el diácono les va a entregar a ustedes las copias para que lo tengan en su récord de estudio. Y para que tengamos nosotros un poco de idea de la vida de nuestro San Pedro de Betancourt, él nació en el año de 1626 en un pueblo llamado Villaflor, en la ciudad de Tenerife, España, el 21 de marzo. Y por consiguiente, pues su religión fue católica. La ocupación de él fue un misionero. Desde niño, él ya traía ese llamado del Señor. Desde temprana edad, San Pedro de Betancourt se iba a pastorear su rebaño, y había una cueva donde él se quedaba en las noches frías. Entonces él se ponía en oración, se ponía a contemplar la creación de Dios. Y no solamente eso, Dios empezó a hablarle en su soledad, en su silencio, tal vez en esas noches aguantando frío, pero de alguna otra manera él también tenía que ejercer
su oficio de pastorcito, porque a eso se dedicaba él también. El fallecimiento de él fue el 25 de abril del año 1667 y falleció a la edad de 41 años en la ciudad de Santiago de los Caballeros, que era la capitanía general en aquel tiempo en la ciudad de Guatemala, que era el imperio de los españoles. Su beatificación fue el 22 de junio del año 1980 por San Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. La canonización del Santo Hermano Pedro de Betancourt fue el 30 de julio del año 2002 por San Juan Pablo II, y la festividad del patrono es el 25 de abril, pero como el 25 de abril se celebra el día de San Marcos Evangelista, la Iglesia lo movió al 24 de abril y quedó la fecha de la festividad del patrono San Pedro de Betancourt. El 29 de junio es el día de San Pedro Apóstol y se celebra la festividad menor del patrono San Pedro de Betancourt en su ciudad natal, Tenerife. ¿Qué significa esto? Que San Pedro de Betancourt no solamente realizó su misión allá en Guatemala, sino que también se le recuerda con mucha devoción en su tierra natal, Tenerife, exactamente en el pueblo de Villaflor. Pero allá la festividad es el 25 de junio, perdón, el 29 de junio. Ahora muy bien, algo muy importante dentro de la vida de San Pedro de Betancourt fue que él, en toda su niñez, fue hijo de padres totalmente católicos. Ellos le enseñaron a él desde pequeño la doctrina católica. Él empezó a estudiar, a prepararse, y poco a poco fue sintiendo ese deseo de querer ayudar a los más necesitados. Pero llegó un momento en su vida que quiso adentrarse al mundo, descubrir lugares, conocer otras culturas, y Dios quiso que él emprendiera su viaje hacia su destino, que iba a ser Cuba. Pero ese era el plan de San Pedro de Betancourt, pero Dios tenía otro plan para él. Resulta que en ese momento pues hubo una gran tormenta y el barco donde él iba se desvió, pero él iba enfermo. Entonces, cuando él se dio cuenta que aquel barco se había desviado, pues no sabía qué rumbo iban a llevar. Entonces se dio cuenta que al llegar a aquel pueblo donde el barco lo dejó, que fue en la antigua Guatemala, lo primero que él hizo fue darle gracias a Dios por la oportunidad que él tuvo de poder pisar tierra. En ese momento hubo un enorme temblor que sacudió todo el pueblo, y él, arrodillándose, besó la tierra y le dijo a Dios: por culpa de este pecador, yo no quiero que mandes tu dolor aquí con estos hermanos. ¿Qué quiere decir todo eso? Que San Pedro de Betancourt reconocía todos los días sus pecados, pero también le pedía a Dios por todos los demás. Entonces, al llegar él al pueblo de Antigua Guatemala, llegó prácticamente a un lugar desconocido, donde en primer lugar no conocía a nadie, no sabía ni para dónde ir. Empezó a caminar
y llegó a un convento donde lo atendieron porque él iba enfermo, lo cuidaron, él pudo sanar y decidió emprender su vida cristiana dentro de un convento allá en la antigua Guatemala, y empezó a trabajar él fundando escuelas. Al mismo tiempo también él fue el primer fundador de un hospital grandísimo en todo Centroamérica, y era un hospital que recibía a toda clase de personas sin ninguna clase de distinción económica, de raza, de religión. Prácticamente él recibía a todos aquellos que querían sanar. Todas las mañanas él se levantaba y salía a caminar por las calles del pueblo. Él tenía una campanita que sonaba siempre por las calles, y uno de los refranes muy famosos de San Pedro de Betancourt eran: acordaos, hermanos, que un alma tenemos, y si la perdemos, no la recobramos. Y eso lo decía él todos los días al salir a las calles, a ayudar a aquellos hombres y mujeres que eran desamparados, aquellos marginados de la sociedad, aquellos que vivían lejos del mundo y que se sentían solos. San Pedro de Betancourt empezó a buscar a todos aquellos seres humanos y los empezaba a llevar a sus conventos, a sus escuelas, a sus hospitales, no solamente para sanarlos físicamente, sino que también los empezó a sanar espiritualmente. Y eso tiene un gran valor dentro de la obra de este santo en la vida de la iglesia. Porque nuestra iglesia nos enseña a nosotros a ser caritativos, a ser humildes, a ser generosos, a amar al prójimo, como nos decía la lectura del Evangelio. San Pedro de Betancourt pudo darse cuenta que el amor al prójimo era al que estaba allá afuera, al que realmente necesitaba el amor de Dios, y él mismo se ofreció en cuerpo y alma para demostrar el amor de Dios a aquellos necesitados. Por eso, nosotros tenemos que aprender mucho de la vida de San Pedro de Betancourt. Y uno de los carismas más importantes era la generosidad de este hombre, pero sobre todo su gran humildad y su amor por los más necesitados. Asimismo, él también no tenía ninguna distinción por ninguna clase de raza. Para él todos los seres humanos valían lo mismo. ¿Por qué? Porque él sabía realmente el sufrimiento que pasaban todos aquellos seres humanos que vivían desamparados. Porque de alguna u otra manera también él lo pudo vivir dentro de su vida. Él tuvo una niñez donde tuvo comodidades, donde pudo tener tal vez muchas cosas, pero él quiso desprenderse de toda la comodidad para poder sentir dentro de su propia vida el dolor de aquellos seres humanos que no poseen absolutamente nada. Por eso, San Pedro de Betancourt siempre tenía en sus manos una campanita, y él pertenecía a la orden de franciscanos, y como sabemos, ¿verdad?, todos los hermanos franciscanos se desprenden de toda su comodidad para ofrecerse ellos mismos a servirle a los demás. Él descubrió dentro de su propia vida el interés por ayudar a los más necesitados. Y de esa manera, él fue empezando no solamente a cambiar la vida de muchos seres humanos, sino que también empezó él mismo a llenarlos de ese amor que les hacía falta. Y San Pedro de Betancourt, con esa generosidad, también tenía algo muy
un hábito muy importante dentro de su vida cotidiana, que no solamente lo caracterizaba la campanita, sus obras de caridad, sino que también él iba acompañado de un bastón. Y nosotros mismos, ¿verdad?, podemos notar, cuando hemos podido ir al campo, ¿qué es lo que un pastor lleva todo el tiempo en sus manos? Callado. El callado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso significa que él es el pastor del rebaño. Y de esa manera él podía identificarse dentro de todos los demás seres humanos de la sociedad. Asimismo, San Pedro de Betancourt también fue un defensor muy grande del dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Porque San Pedro de Betancourt tenía mucha devoción a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, rezando el rosario. Él caminaba rezando el rosario. Él se mortificaba mucho también por los más necesitados. Él le pedía perdón a Dios por los pecados de aquellos que no creían en Dios. ¿Y cuál era la mortificación de San Pedro de Betancourt? Yo no sé, ¿verdad? En muchos países, cuando normalmente ustedes pueden ir a una finca donde producen azúcar, utilizan unas bolsas que son de un material que si usted lo toca solamente con las manos, eso usted puede sentir que le molesta, le incomoda la piel. Pues San Pedro de Betancourt utilizaba ese material para poder hacer su ropa íntima, y él no le importaba el dolor que sentía, la picazón o lo que él pudiera sentir, pero él hacía por amor a Dios, por amor al prójimo, por los más necesitados, por los más vulnerables. También él no solamente se mortificaba de esa manera, sino que también él podía dormir en camas completamente de piedra para poder sentir el dolor. Imaginemos nosotros por un instante, hermanos, estar durmiendo completamente en un lugar duro, ¿verdad que incomoda rápido? Nosotros no podemos aguantar, pero sin embargo, el hermano San Pedro de Betancourt soportaba todos esos dolores para poder él encontrar la gracia de Dios en su vida diaria. Al mismo tiempo, también él tenía una devoción muy grande, y él era devoto a las benditas almas del purgatorio. Él constantemente le pedía a Dios por todas las almas olvidadas. Él en sus oraciones estaba siempre la petición por aquellos que estaban en agonía. Entonces, si San Pedro de Betancourt nos enseña esas virtudes a través de su vida, ¿cómo nosotros hoy en día podemos tomar un ejemplo de la vida de este santo de la Iglesia? También algo muy importante, ¿verdad?, que él realizaba. Él también en su juventud, él anhelaba regresar a su tierra natal para poder ir a peregrinar en la festividad de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Candelaria, porque él también era muy devoto de la Virgen de Candelaria, que se celebra el 5 de febrero, ¿verdad? Pero lamentablemente él ya no tuvo esa dicha de poder llegar a su pueblo y poder vivir esa peregrinación, porque él falleció a muy temprana edad. Pero ahí nosotros podemos darnos cuenta hoy en día de que tantos santos como la misma Iglesia nos enseña han sido devotos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, para poder alcanzar ese estado de gracia
ellos tuvieron que ofrecerse a sí mismos, sin importar el dolor, sin importar las enfermedades, sin importar las circunstancias dentro de su vida diaria, pero asimismo ofrecerse para que nuestra Madre Santísima intercediera por ellos y por todas sus obras que ellos realizaban. De esa manera San Pedro de Betancourt, queridos hermanos, vivió prácticamente su vida de fe, realizando sus obras, preparando a aquellos niños en las catequesis, formándolos a los jóvenes, y él les daba lo mejor para que a ellos pudieran vivir una vida en gracia. Imaginémonos por un momento las necesidades que ellos pudieron pasar si en aquel tiempo, especialmente en Centroamérica, se vivía un conflicto armado en todos los países vecinos, incluyendo El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, pero sin embargo dentro de ese conflicto armado ellos soportaban el dolor de la guerra, pero aún así tenían la valentía de salir e ir a buscar a aquellos que necesitaban una mano de ayuda. Y si nos damos cuenta, en esta sociedad seguimos viviendo lo mismo hoy en día. En este mundo hay mucha guerra, hay mucha división. Todos estamos llamados a ser San Pedro de Betancourt, a salir a buscar a aquellos que necesitan una mano de ayuda. Pero muchas veces los santos tienen que vivir una vida dolorosa para que realmente ellos puedan encontrar en medio de ese dolor el amor puro y sincero que Dios les puede dar, y también a cada uno de nosotros. Desde el momento de nuestro bautismo, nosotros estamos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes. Por lo tanto, también tenemos la virtud que tuvieron los santos, pero tenemos que constantemente pedirle a Dios, a la Santísima Trinidad, a nuestra Madre Santísima, que realmente nos haga fuertes, como hizo a San Pedro de Betancourt, como hizo a Santa Faustina, a nuestra Madre Teresa, a San Juan XXIII, a San Juan Pablo II, a San Francisco de Asís. Todos ellos tenían algo en común. Decía el diácono al inicio, ¿verdad? Todas las clases tienen algo en común, el Espíritu Santo, todos los santos tenían algo en común. Nuestra Madre Santísima, la Virgen María, la devoción del Santo Rosario, la devoción de ir a contemplar al Señor en el Santísimo. Ellos prácticamente su vida la vivieron en fe, en amor, pero en practicarla, no solamente en estudiar, sino que también ellos practicaban lo que aprendían. Y San Pedro de Betancourt es un ejemplo de humildad, un ejemplo de obediencia, un ejemplo de amor, pero un ejemplo de caridad, caritativo. También algo que a mí en lo personal me llama la atención de San Pedro de Betancourt es de que, siendo de otro país, como Dios quiso que aquel hombre humilde viniera a realizar una gran obra de fe a un país desconocido, prácticamente un país que ni siquiera él sabía que iba a llegar a conocer, a tantas necesidades, tantos desamparados. Pero Dios quiso que aquel hombre humilde pudiera llegar y dar lo mejor de él para que otros pudieran sanarse, para que otros pudieran convertirse y ver que a través del ejemplo de fe que él daba, pues también pudieran enamorarse del Evangelio, pudieran enamorarse de la gracia de Dios, y pudieran vivir como vivía San Pedro de Betancourt.
Ahora bien, en los años, en la década, les voy a hablar a finales de los 90, exactamente en el 98 al 2000, en este país empezó a acrecentarse la migración, especialmente de nosotros los centroamericanos, porque del 80 para atrás era muy poca la migración y prácticamente eran más los hermanos mexicanos, porque ellos estaban cerca de la frontera. Pero del 95 en adelante, Centroamérica empezó a buscar los caminos de Estados Unidos de Norteamérica. En el año 2000 empezó a nacer un pequeño grupo dentro del pueblo de Springfield, Massachusetts. Ellos se reunían como se reunía nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo, en hogares, donde en aquellos hogares cantaban, oraban, meditaban la palabra, y tal vez en aquel momento ellos anhelaban dentro de su propio corazón que alguna parroquia les abriera las puertas para poder ellos mostrar un poquito de su fe, un poquito de lo que ellos traían de sus orígenes, para poder mostrarlos en este país. De esa manera, aquel pequeño grupo empezó poco a poco a crecer, a reunirse, a hablar realmente y ser testimonio vivo de lo que Dios es capaz de hacer en la vida del ser humano. Tal vez muchos de aquellos hermanos que empezaron a reunirse en los hogares tenían un anhelo en el corazón, pero no lo sabían expresar, a lo mismo que San Pedro de Betancourt. Él tal vez quería realizar su obra de Dios, pero no sabía dónde Dios lo iba a poner. Aquellos hermanos de igual forma querían expresarle al mundo la necesidad del temor de Dios, pero de igual manera no tenían voz y voto en este país, porque prácticamente estaban en un país desconocido, un país donde apenas estaban empezando a conocer la cultura, la tradición, empezando a conocer dónde estaban las iglesias, qué oportunidades ellos podían tener para poder dar a conocer su fe. Poco a poco, aquellos hermanos fueron adentrándose en la diócesis de Springfield, específicamente en la Iglesia Santísimo Sacramento y las Almas. En el 2006, en aquel tiempo, el párroco era Monseñor Juan García, se acercó. En aquellos tiempos, la hermana Idelia Díaz era la encargada del grupo del cual ellos se reunían. Y Monseñor Juan se acerca a aquel grupo de hermanos y les dice: ustedes tienen la oportunidad de reunirse en la Iglesia de las Almas, pero me gustaría que ustedes tengan una identidad como grupo. Ustedes necesitan un santo para que los identifique y de esa manera la diócesis pueda conocerlos. Antes de que la comunidad pudiera elegir el nombre de San Pedro de Betancourt, les decían: allá se reúnen los hermanos guatemaltecos y mexicanos. ¿Por qué? Porque no había en realidad una identidad que nos diera a conocer a nosotros como miembros activos de la diócesis. En aquel tiempo, Monseñor Juan le pide a aquel grupo de hermanos que decidan qué nombre le van a poner a la comunidad. Entonces la hermana le dice: San Pedro de Betancourt. Y Monseñor Juan le dice a aquella hermana: ¿por qué tú crees que deben de elegir el nombre de San Pedro de Betancourt? ¿Qué obras realizan ustedes?
¿cómo ustedes consideran trabajar en un orden, en una secuencia, en algo que nos identificara a nosotros y que nosotros pudiéramos demostrarle a nuestra parroquia y a nuestra diócesis nuestra propia fe, nuestra cultura? ¿Qué es lo que nosotros le vamos a presentar a ellos? Empezaron a integrarse más hermanos, poco a poco fuimos creciendo y de esa manera se pudo notar el interés de aquellos hermanos que venían a este pueblo, porque de alguna u otra manera nosotros nos caracterizábamos por trabajar en fincas y solamente veníamos por temporada y teníamos que emigrar a otros estados porque aquí ya no teníamos trabajo. Era muy difícil nosotros poder establecer un equipo para poder trabajar en esas épocas porque no era posible para nosotros contar con un empleo digno y poder establecernos aquí en Springfield, Massachusetts. Sin embargo, Dios provee, Dios hace su obra, Dios en su misericordia empezó poco a poco a enviar hermanos dispuestos a trabajar en dicha comunidad. Y así fue como empezó a formarse un equipo que se dedicara a la evangelización. Un equipo que realmente se preparara solamente para hablar de los temas del Evangelio cada sábado. Y así fue como nosotros empezamos a darle forma a lo que queríamos que nuestros hermanos que van todos los sábados pudieran crecer. Asimismo también empezó a crecer la necesidad de formar coros de música, porque no existían coros de música, no teníamos ministros extraordinarios, no contábamos con lectores, no contábamos con monaguillos, absolutamente con nada. Y algo más triste era de que la mayoría de los miembros ni siquiera contábamos con el sacramento del matrimonio. Entonces, ¿cómo nosotros íbamos a empezar a formar una comunidad sólida cuando la base estaba navegando sobre arena? No había un cimiento en sí. Fue entonces cuando se empezó a ver la necesidad de que todos los que estaban comprometidos en el servicio empezaran a optar por don y por gracia a recibir el sacramento del matrimonio. En los años del 2000 al 2007, cuando nosotros íbamos a la Santa Misa, podíamos notar la diferencia. Todos los hermanos que iban en la fila de comunión iban preparados para recibir el sacramento de la comunión, y nosotros solamente íbamos a recibir la bendición del sacerdote. Y éramos filas largas, porque en esas épocas eran pocos los que tenían ese privilegio. Entonces, era algo muy triste, pero al mismo tiempo era muy difícil para nosotros poder empezar a trabajar y poder empezar a formar algo fuerte, porque para poder nosotros emprender una misión teníamos que hacerle conciencia a las parejas de la importancia del sacramento del matrimonio. Recordemos que si la pareja no opta por el sacramento del matrimonio, ¿cómo los hijos van a poder tener la misma fe dentro de nuestra iglesia? De esa manera empezó la comunidad a hacerle conciencia a los matrimonios, y bendito sea el Señor, hoy el 75-80% de la comunidad, todos contamos con el sacramento del matrimonio. De esa manera fue que nosotros empezamos
a establecernos como un grupo dentro de la parroquia fuerte, dispuestos a evangelizar. Al mismo tiempo, para nosotros poder tener una cercanía con nuestro patrono, tenemos que tener algo como imagen de nuestro patrono que nos identifique con él. Y para nosotros como comunidad, algo que nos ha fortalecido es la devoción al Santo Rosario. A través del Santo Rosario, nosotros hemos podido ver cómo Dios ha hecho obras maravillosas en la vida de muchos seres humanos. Hoy en día, la comunidad también cuenta con grupo de hospitalidad, coro de música, predicadores, ministros extraordinarios, lectores. Antes de la pandemia, nosotros contábamos con un total mínimo de 350 hermanos activos. Pero desde que la pandemia vino a afectarnos, pues como cualquier otro grupo dentro de la diócesis, ¿verdad?, hemos visto ese golpe duro. Pero bendito sea el Señor, no bajan los miembros de 150, de 100, y ahí hemos estado, tratando de mantenerlos, tratando de atraerlos, tratando de seguir evangelizando. De esa manera, nuestra misión dentro de la diócesis, yo les podría asegurar a ustedes que apenas está comenzando. ¿Y por qué les digo esto? Porque dentro de nuestra diócesis tenemos algo muy importante que nosotros tenemos que trabajar, y son nuestros niños, nuestros jóvenes. Prácticamente hay una gran necesidad dentro de nuestra parroquia, que es la necesidad de evangelizar a los niños, a los jóvenes. Hoy en día a nuestra parroquia le está costando mucho poder trabajar con un grupo de jóvenes. Pero esa es la obligación de nosotros hoy en día. Tratar de inculcarle a nuestros hijos nuestra propia fe, la necesidad que tenemos de aprender acerca de lo que Dios quiere en nuestra vida. Y esos son los objetivos a corto plazo que nosotros tenemos que tener como comunidad. Pero al mismo tiempo, una de las preocupaciones muy grandes es de que no contamos con las instalaciones adecuadas para poder trabajar con ellos. Ustedes mismos pueden darse cuenta que en Santísimo Sacramento nosotros no tenemos salones adecuados para poder ofrecerle a nuestros niños y nuestros jóvenes algo que ellos puedan motivarse. Entonces, esta sí que es una preocupación que tiene que tener nuestra diócesis, porque la diócesis en sí es la encargada de proveernos a nosotros, ¿verdad?, los medios para poder evangelizar. Pero de esa manera nosotros hemos podido darnos a conocer como comunidad. Así es como nosotros empezamos en aquellos años, y gracias a nuestra devoción, gracias al trabajo de muchos hermanos, hoy en día estamos dando testimonio de la conversión de Dios en la vida de nuestros hermanos. Y lo mismo puedo decirle a cada uno de ustedes: sigan adelante, sigan alimentando su fe, su amor, su devoción, pero sobre todo, no dejemos nosotros que nos roben la riqueza que nos ofrece la Iglesia. No dejemos nosotros que nos roben a nosotros nuestra devoción a nuestra Madre Santísima, nuestra devoción al Santo Rosario, nuestro amor por acercarnos, sobre todo, al Santísimo Sacramento. De esa manera nosotros podemos dar testimonio, ¿verdad?, de lo que en realidad hace nuestra comunidad
y muy agradecido con cada uno de ustedes, especialmente con el diácono, y gracias por su atención, gracias por darnos esta oportunidad y permitirnos que nosotros podamos dar a conocer un poco de nuestra historia y cuáles son nuestros objetivos como comunidad. Muchísimas gracias, que el Señor los bendiga.